Usted ha sido condicionado a creer que su realidad es el resultado de la suerte o de factores externos que no puede controlar. Pero la verdad es más profunda. Su vida actual es el reflejo exacto de una arquitectura mental que ha construido, pieza por pieza, a lo largo de los años. Si hoy se siente atrapado o si la prosperidad parece esquiva, no es por falta de capacidad, sino porque está operando bajo un sistema de pensamientos que ya no le sirve. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Estas palabras no son un simple consejo religioso, son un mandato metafísico y una instrucción técnica sobre el dominio de la realidad. Dios, en su infinita sabiduría, dejó entre líneas el código exacto para la creación. El milagro no desciende del cielo hacia el suelo que pisa, sino que emana desde las profundidades de su psique hacia el mundo tangible. Usted posee un poder que ha permanecido dormido. La mayoría desea una vida nueva, pero se aferra con desesperación a la mente vieja que engendró sus problemas. Buscan la opulencia mientras sus pensamientos respiran escasez, anhelan la libertad mientras sus recuerdos los mantienen encadenados al pasado. Es una imposibilidad biológica e intelectual. Mientras su mente sea antigua, su vida será una repetición amarga de lo mismo. El suelo de su conciencia es aterradoramente fértil y no discrimina la semilla. Si usted siembra duda, cosechará ruina. Se siembra dominio, cosechará imperios. Antes de que este conocimiento sea revelado en su totalidad, le invito a formar parte de nuestra alianza de mentes maestras, un espacio reservado para aquellos que han decidido dejar de ser espectadores de la vida para convertirse en soberanos de su destino. Considere esto con sobriedad. El mundo que usted habita hoy es el reflejo exacto, sin errores ni omisiones, del mundo que existe dentro de su mente. Todo lo que usted posee, y todo lo que le falta, comenzó como un pensamiento. Antes de manifestarse en la materia, existió en el espíritu. Las escrituras son implacables en esta sentencia, porque ¿cuál es su pensamiento en su alma? Tal es él. Usted es lo que piensa. Si su mente se percibe limitada, sus acciones serán las de un hombre pequeño. Si su mente se cree débil, sus decisiones carecerán de la fuerza necesaria para doblegar el destino. Pero, si dentro de usted se asienta la certeza de que ha sido creado a imagen del absoluto, dotado de sabiduría y propósito, entonces la estructura misma de la realidad comenzará a alinearse con esa frecuencia. Su mente funciona como un espejo invisible entre el plano de la causa y el plano del efecto. Pensar es el primer acto de la creación pura. El verbo solo tuvo poder porque nació de una idea divina. El adversario de su progreso no necesita detenerlo físicamente, solo necesita sembrar la duda en su pensamiento. Si él logra fragmentar su enfoque, usted ya ha sido derrotado, pues el cuerpo siempre marchará hacia donde la mente ha decidido creer. El campo de batalla no es la economía, ni la política, ni su competencia. El campo de batalla es el silencio de sus propias reflexiones. Usted no está atrapado en las circunstancias, está atrapado en la interpretación que hace de ellas. Altera el pensamiento y alterará la estructura de su universo. La paz, el poder y la opulencia nacen en el mismo lugar, pero solo florecen en la mente que se mantiene firme cuando los pilares del mundo parecen tambalearse. Existe un secreto de estabilidad absoluta. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La palabra firmeza aquí no es una sugerencia, es una raíz profunda. Dios nos revela que si la mente está anclada en la verdad, la tormenta puede ser voraz, pero el hombre permanecerá imperturbable. El error fatal de la multitud es intentar reparar su vida antes de haber reparado su mente. Quieren cambiar los frutos sin haber sanado la raíz. La paz no es la ausencia de conflictos en el mundo exterior, sino el resultado de una conciencia adiestrada para la confianza absoluta, incluso cuando el horizonte se tiñe de incertidumbre. El enfoque es su arma más letal. Aquella mente que ha aprendido a sostener su mirada en un propósito superior al miedo, es una mente que ya ha vencido. Observe a los hombres de fe inquebrantable. No es que posean menos problemas que usted, es que poseen una disciplina mental superior. Comprenden que mientras su atención permanezca anclada en la divinidad o en su misión trascendente, el caos externo carece de autoridad para gobernarlos. No se trata solo de recibir paz, sino de ser conservado en ella. Conservar es el arte de mantener la vida. Cuando su intelecto se conecta con lo eterno, deja de extraviarse en lo efímero.
Es una ley revolucionaria. La mente que confía genera estabilidad en la materia. Al alinearse con este principio, la paz deja de ser un anhelo para convertirse en su estado natural de ser. La tempestad puede rugir, los mercados pueden caer y las voces pueden gritar, mas en su interior reinará la calma de quien sabe que el poder de crear orden nace en el pensamiento. En este estado, su visión se transmuta. El obstáculo se revela como maestría y el temor se convierte en combustible para el movimiento. La mente firme no huye del fuego, lo utiliza para forjar su propio acero. Las Escrituras no son solo un compendio de fe, sino el manual definitivo de alta mentalidad. Considere el mandato entregado a Josué antes de conquistar la tierra de la abundancia. Medita en este libro día y noche, para que prosperes y seas bien sucedido. Analice la profundidad de esta instrucción. Ante la inminencia de un territorio de riqueza, Dios no ordena más trabajo físico, ni más astucia militar, ni acumulación de recursos. Ordena pensar mejor. Ordena una frecuencia de pensamiento constante y espiritual. La prosperidad, antes de ser un hecho material, es un evento mental. El secreto para atraer lo que desea reside en la consistencia de su enfoque. Usted puede poseer el talento, las herramientas y la ambición, pero si tiene una mente inestable, su camino será un reflejo de esa oscilación. El universo no responde a deseos momentáneos, sino a convicciones profundas. Meditar día y noche es, en esencia, un proceso de reprogramación espiritual. Cuando usted sostiene una idea con tal frecuencia, el pensamiento deja de ser una abstracción para convertirse en una creencia grabada en el alma. Y aquello que usted cree con cada fibra de su ser, se manifiesta inevitablemente en su realidad. La mente próspera es aquella que se niega a ceder ante el temor a la carencia. No se distrae con la ausencia del fruto, se concentra en la potencia de la semilla. Cuanto más mantenga su pensamiento en la frecuencia de la abundancia, más será reconocido por las leyes de la providencia como un canal natural para la riqueza divina. Pero entienda esto, la meditación no es un acto pasivo, es una forma de existir. Es alimentar la mente para ejecutar la acción con sabiduría. La verdadera opulencia no se persigue, se atrae mediante el estado mental correcto. Toda riqueza nace primero como una vibración del pensamiento. ¿Está usted preparado para abandonar sus antiguos patrones y permitir que se le enseñe a pensar como un soberano? El centro de su conciencia debe ser protegido con un celo absoluto, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El miedo no es parte de su herencia divina. La duda y la ansiedad son solo los síntomas de una mente que ha olvidado su origen. Usted fue diseñado para gobernar, no para encogerse ante la vida. Se le otorgó dominio, no servidumbre. El miedo ocurre cuando usted olvida quién es. La fe y el poder absoluto ocurren cuando usted finalmente lo recuerda. La mente inquebrantable emerge cuando usted comprende una ley absoluta de la física espiritual. El miedo y la fe son fuerzas mutuamente excluyentes, no podemos habitar el mismo espacio. Uno siempre expulsará al otro. El miedo es la convicción profunda en la tragedia. La fe es la certeza absoluta en la gloria. Y aquello en lo que usted deposita su creencia, es lo que su realidad está obligada a proyectar. Note que el mandato divino no se limita a prohibir el temor. Va mucho más allá. Le otorga poder, amor y dominio propio. El poder para ejecutar su voluntad, el amor para mantener el equilibrio y la salud mental para decidir que vos gobernará sus pensamientos. Una mente sana no es aquella que ignora el miedo, sino aquella que lo subyuga y lo transmuta en movimiento. La valentía no es la ausencia de zozobra, es la acción soberana a pesar de ella. Usted fue diseñado con un espíritu que no se doblega ante lo imposible. Sin embargo, con el paso de los años, permitió que las voces del mundo, esas que predican la limitación y el riesgo, asfixiaran su naturaleza divina. Es momento de recuperar el trono de su conciencia. Si Dios no le ha dado un espíritu de cobardía, ¿de dónde proviene ese peso que lo paraliza? Proviene de la duda alimentada, del hábito de la pequeñez y de la desconexión con su Creador. La mente de poder nace en el instante en que usted sustituye la vacilación por la decisión y el letargo por la acción. El miedo limita, la fe expande. El miedo levanta muros, la fe descubre senderos donde otros solo ven abismos. El secreto no radica en no temblar, sino en no permitir que el temblor detenga su marcha. Escuche con atención.
pues lo que sigue redefinirá su concepto de lo posible. Todo es posible para el que cree. No una parte, ni lo más probable, sino la totalidad. Jesús no hablaba únicamente de una devoción espiritual, sino de la capacidad técnica de la mente humana cuando se alinea con la verdad suprema. La fe no es un sentimiento volátil, es un estado mental. Es la tecnología interior que reprograma lo que el mundo llama imposible. Cuando usted cree con una convicción que no admite réplica, su biología cambia, su entorno responde y el universo ajusta sus engranajes para materializar esa creencia. La fe es la ciencia de pensar y sentir como si el milagro ya fuera un hecho consumado. Es el lenguaje de la creación misma. Si el Verbo creó el cosmos, fue porque la idea divina lo precedió. La fe no espera el milagro. La fe actúa como si el milagro ya fuera parte de su patrimonio. Mientras la duda implora por una intervención, la fe agradece por la posesión. La mente que posee esta certeza no pide señales, las crea. Donde antes había obstáculos, ahora percibe escalones. Donde había puertas cerradas, ahora ve portales hacia su destino. Al alterar la vibración de su pensamiento, la realidad no tiene más opción que responder. Dios se manifiesta en la conciencia que confía sin reservas, sin planes de contingencia, sin mirar atrás. Cuando usted declara yo creo, el universo procesa. Está hecho. No se le pidió que esperara a ver para creer. Se le instruyó. Hágase conforme a tu fe. El poder reside estrictamente en su forma de procesar la realidad. ¿Qué ha estado cultivando en el jardín de su mente? Terror o trascendencia. Lo que usted alimenta en la oscuridad de su interior es lo que florecerá bajo la luz del mundo. La fe es un pensamiento sostenido con tal autoridad que el mundo físico termina por inclinarse ante él. Cierre los ojos por un instante y decrete para su propio ser: yo poseo la certeza. El nuevo milagro ya ha comenzado en mí. Si esta verdad ha resonado en su espíritu, selle este pacto ahora mismo con la palabra escrita. Declare con convicción: el nuevo milagro ya se manifiesta en mí. Hágalo con la autoridad de quien sabe que el cielo confirma lo que la mente establece. Finalmente, entienda lo que separa a los soberanos de los esclavos de su propia psique. Se nos ordena llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia. La guerra más encarnizada que usted librará jamás no es contra hombres de carne y hueso, ni contra economías inciertas. Es una guerra contra las voces que habitan en su propia cabeza. La mayor batalla es interna. Llevar un pensamiento cautivo significa ejercer el dominio absoluto. No permita que su mente lo gobierne a usted, gobierne usted a su mente. El adversario no requiere derribarlo físicamente si logra que usted sabotee su propio potencial. La guerra espiritual comienza con una sugerencia negativa que usted acepta como propia. Pero usted debe entender que no todo pensamiento que cruza su mente le pertenece. Los pensamientos son proyectiles. Algunos portan luz y otros portan sombras. Usted tiene el poder de decidir cuáles de ellos tienen permiso para echar raíces en su alma. Aprenda a filtrar su conciencia. Identifique lo que proviene de la fuente de poder y descarte aquello que busca su ruina. El miedo sentencia con frialdad. No lo lograrás. Pero la fe responde con autoridad. Todo lo puedo en aquel que me fortalece. El desánimo susurra. Está solo en el abismo. Pero la verdad ruge. Dios jamás me abandona. Así es como se prevalece en la guerra del intelecto, sustituyendo la mentira por la promesa. Su mente es el campo donde el adversario intenta sembrar el caos, pero también es el altar donde la divinidad deposita la sabiduría. Lo que florezca en ese jardín dependerá exclusivamente de a quien decida usted alimentar. Si usted repite pensamientos de derrota, su cerebro procesará la ruina como un estado natural. Pero si decide pensar como un soberano, incluso cuando el viento sopla en contra, su espíritu se robustece, su biología responde y su energía se transmuta. Todo pensamiento que usted no domina, termina por dominarlo a usted. Todo pensamiento que usted no confronta, termina por moldear su destino. Por eso la instrucción es clara: llevar cautivo. Porque con el pensamiento no se negocia, al pensamiento se le disciplina. Usted posee la llave para decidir qué entra y qué debe ser desterrado. El control mental es un acto puramente espiritual. La fe es la mente en su estado de máxima pureza. El miedo es la mente a la deriva, sin dirección. Deténgase y analice. ¿Quién ha estado al mando de su conciencia?
Recuerde que su vida siempre marchará en la dirección de la voz que usted más escucha. Ahora, eleve su percepción, porque lo que estoy a punto de revelarle es el nivel más alto que la conciencia humana puede alcanzar. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Esta declaración es una de las más potentes, a la vez, de las más ignoradas. No se le está diciendo que algún día alcanzará este estado. Se le está revelando que ya posee esa frecuencia, pero debe aprender a acceder a ella. Significa que en su interior habita una conciencia divina, una sabiduría que observa más allá del temor, más allá de la duda y de las limitaciones de la materia. Poseer la mente de Cristo es pensar con una claridad absoluta, con propósito y con dominio. Es dejar de ver las crisis como tragedias y empezar a verlas como piezas de un diseño superior. Cristo no reaccionaba ante el caos, Él lo reorganizaba con su palabra y su sola presencia. Al despertar esta mente en usted, abandona el impulso y abraza la intención. Esta es la mente que permanece en calma durante la tempestad, que se mantiene firme ante la injusticia y que confía plenamente en lo imposible. Es la mente que no se extravía en laberintos negativos, porque está anclada en la verdad que libera. Usted tiene la capacidad de pensar como Dios piensa, no para controlar el mundo de forma egoísta, sino para comprenderlo y trascenderlo. En esta frecuencia, el ego se disuelve y el miedo enmudece. Cada pensamiento es filtrado por la sabiduría divina, dejando solo aquello que es justo y puro. Esta transformación de su estado de conciencia alterará radicalmente todo lo que usted atrae hacia sí. Existe una ley mental definitiva. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, en esto pensad. Esto no es una sugerencia moral, es una ley de atracción y de poder. Lo que ocupa su mente, comanda su existencia. Lo que usted repite, se convierte en su naturaleza. Su mente es un receptor y usted elige la frecuencia. Escasez o abundancia, gratitud o resentimiento. Cuando usted elige la gratitud, altera la vibración misma de su ser. La gratitud es el lenguaje de la verdadera prosperidad, pues le comunica al universo que usted ya reconoce la riqueza que posee, y por ley de correspondencia, se vuelve apto para recibir más. El hombre agradecido no habita en la carencia, sino en la plenitud. No niega el desafío, pero elige enfocarse en lo que florece. La gratitud es el antídoto contra la ansiedad porque retira el foco de lo que falta y lo coloca en lo que es. Es la fe en acción, agradecer por lo que aún no se ve como si ya estuviera en sus manos. La ciencia del espíritu no dice agradece cuando seas feliz, dice agradece para que la felicidad sea tu estado. Al agradecer, su configuración interna se reorganiza. Su cuerpo entra en armonía y todo su entorno comienza a resonar en esa nueva sintonía. Dios le insta a pensar en lo noble y lo puro porque sabe que usted solo puede manifestar aquello que contempla continuamente. La gratitud no ignora la herida, pero le quita el poder de gobernarlo. Cuanto más agradece, más motivos para agradecer se manifiestan en su camino. Sea sincero consigo mismo en este instante. ¿Qué ha estado ocupando el trono de su pensamiento? Le gustaría que profundizáramos en cómo blindar su mente contra las distracciones externas para mantener este estado de gratitud y poder de forma permanente. Porque si el miedo ocupa el espacio, crea destrucción. Pero si la gratitud lo ocupa, ella transforma la esencia misma de su realidad. Escuche con sobriedad, pues lo que voy a revelarle es el secreto para prevalecer ante el caos. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Comprenda que Dios no ha prometido la ausencia de tormentas, sino la presencia de una paz invulnerable. La distinción entre el hombre que se desmorona y aquel que permanece erguido no radica en la magnitud de la crisis, sino en la firmeza de su mente. Una mente firme es aquella que no se extravía en el laberinto de las emociones, que no se arrodilla ante el temor ni se doblega frente a la incertidumbre. Es la conciencia que confía incluso cuando el entendimiento humano se agota. La paz no es un tesoro que se encuentra por azar, es una fortaleza que se edifica mediante la constancia mental. La multitud fracasa al buscar la serenidad alterando lo externo, sin comprender que la verdadera autoridad emana del control sobre lo interno. La promesa es clara. La paz se conserva en aquel que mantiene su pensamiento firme. Su mente es el refugio donde el espíritu construye su santuario, y aquello que usted piensa repetidamente se convierte en el clima de su alma. Si su intelecto es volátil, su corazón vivirá en guerra.
Pero si usted decide enfocarse en lo eterno, lo temporal pierde toda capacidad de desequilibrarlo. Una mente firme actúa como una ancla espiritual. El mar puede agitarse y el viento arreciar, pero ella permanece inamovible. Confiar no es negar la realidad. Es reconocer que el absoluto mantiene el dominio incluso cuando el sentido común se desvanece. El mundo es mutable. Las circunstancias son erráticas, mas su presencia es la única constante. Cuando su mente se apoya en esta verdad, el caos pierde su jurisdicción sobre usted. La paz no es la tregua del conflicto, es el dominio interior absoluto. Es el acto de silenciar el ruido externo y decretar: nada me arrebatará de mi centro. Recuerde la ley de la psicología divina, porque cuál es su pensamiento en su alma, tal es él. Usted es el reflejo exacto de sus pensamientos dominantes. Lo que habita en su mente es el molde de su destino. Si siembra temor, cosechará incertidumbre. Si siembra fe, su vida marchará hacia el milagro. La mente es el terreno sagrado donde usted cultiva su realidad, y lo que planta en el silencio de sus reflexiones, lo cosechará bajo la luz de su destino. Cada pensamiento es una semilla que, regada con la emoción y la repetición, está obligada a crecer. Usted crea lo que piensa, atrae lo que cree y repele aquello de lo que duda. La imaginación no es una fantasía infantil, es el preludio de la creación material. Al imaginar con fe, su sistema nervioso y su espíritu comienzan a operar como si la meta ya fuera una realidad. Usted posee el poder de transformar su mente en un jardín de opulencia o en un desierto de carencia. La elección es suya. Su vida no es lo que le sucede, sino lo que sucede dentro de usted. Las circunstancias no son más que el eco de sus convicciones. Si desea alterar el exterior, debe primero transmutar el interior, pues todo lo tangible fue primero una idea invisible. Sus pensamientos son oraciones silenciosas que el cielo escucha sin cesar. Usted tiene la capacidad de pensar con la misma potencia creativa que su formador, para imaginar, expandir y transformar. Si su mente es el jardín, ejerza la vigilancia sobre lo que allí crece. Arranque la maleza de la duda, nutra las semillas de la esperanza y aguarde con la paciencia del sabio. Todo lo cultivado con fe florece, todo lo plantado con miedo se marchita. Examine sus adentros. ¿Qué ha estado sembrando? Si anhela una vida superior, comience por alterar el discurso que repite en su cámara secreta. Para la prosperidad, piense en abundancia. Para la paz, piense en equilibrio. Para la grandeza, piense en servicio. Quien siembra propósito, cosecha un destino extraordinario. Selle este conocimiento en su espíritu. Si esta palabra ha despertado su poder interior, honre esa transformación. Únase a nuestra alianza para continuar modelando su realidad mediante la fe y la alta mentalidad. Declare ahora, con la autoridad de un soberano, en los comentarios: a partir de hoy, elijo plantar solo pensamientos de victoria. Active su vigilancia mental, pues una mente transformada es el único camino hacia un destino de gloria.